Qué gusto poder saludarles en nuestra clase o sesión 326, la antepenúltima de esta semana. Estamos dando lectura al libro del profeta Jeremías. Hoy daremos lectura a los capítulos 7 y 8. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te pedimos la paz para el mundo por tu Hijo Jesucristo, nuestro príncipe de la paz, Rey de la paz. Amén. Capítulo 7. Palabras que el Señor dirigió a Jeremías: párate junto a la puerta del templo y proclama allí: escuchen, judíos, la palabra del Señor, los que entran por estas puertas a adorar al Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel: enmienden su conducta y sus acciones y habitaré con ustedes en este lugar. No se hagan ilusiones con razones falsas repitiendo: el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si enmiendan su conducta y sus acciones, si juzgan rectamente los pleitos, si no oprimen al migrante, al huérfano y a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, si no siguen a dioses extranjeros, para desgracia de ustedes mismos, entonces habitaré con ustedes en este lugar, en la tierra que di a sus padres desde antiguo y para siempre. Se hacen ilusiones con razones falsas que no sirven, de modo que roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a dioses extranjeros y desconocidos y después entran a presentarse ante mí en este templo que lleva mi nombre y dicen: estamos salvados, para seguir cometiendo las mismas maldades. ¿Creen que en este templo que lleva mi nombre es una cueva de bandidos? Atención, que yo lo he visto, oráculo del Señor. Vayan a mi templo de Silo, al que di mi nombre en otro tiempo, y miren lo que hice con él, por la maldad de Israel, mi pueblo, y ahora, por haber cometido tales acciones, oráculo del Señor, porque les hablé sin cesar y no me escucharon, porque los llamé y no me respondieron. Por eso trataré al templo que lleva mi nombre y en el que ustedes confían, y al lugar que di a sus padres y a ustedes. De la misma manera que traté a Silo, a ustedes los arrojaré de mi presencia, como arrojé a sus huérfanos, a toda la descendencia de Efraín. Y tú no intercedas por este pueblo, no supliques a gritos por ellos, no me reces que no te escucharé. ¿No ves lo que hacen en los pueblos de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas en honor de la reina del cielo, y para irritarme hacen libaciones a dioses extranjeros. Es a mí a quien irritan, oráculo del Señor, o más bien a sí mismos con su confusión. Por eso dice el Señor: miren mi ira y mi enojo se derraman sobre este lugar, sobre hombres y ganados, sobre el árbol silvestre, sobre el fruto del suelo, y arden sin apagarse. Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel: añadan sus holocaustos a sus sacrificios y cómanse la carne, porque cuando saqué a sus padres de Egipto no les ordené ni hablé de los holocaustos y sacrificios. Esta fue la orden que les di: obedézcanme y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Caminen por el camino que les señaló y les irá bien. Pero no escucharon ni prestaron oído, seguían sus planes, la maldad de su corazón endurecido, dándome la espalda y no la cara. Desde que sus padres salieron de Egipto hasta hoy, les envié a mis siervos los profetas un día y otro día, pero no me escucharon, ni prestaron oído, se pusieron tercos y fueron peores que sus padres. Ya puedes repetirles este sermón que no te escucharán, ya puedes gritarles que no te responderán. Les dirás: esta es la gente que no obedeció al Señor su Dios y no quiso obedecerme. La sinceridad se ha perdido, arrancada de su boca. Córtate la cabellera y tírala, entona en los montes desolados un lamento. El Señor ha rechazado y expulsado a la generación que provocó su ira, porque los judíos hicieron lo que yo repruebo, oráculo del Señor: pusieron sus ídolos en el templo que lleva mi nombre, contaminándolo. Levantaron altares al horno en el valle de Ben-Hinnom para quemar a hijos e hijas, cosa que yo no mandé, ni se me pasó por la cabeza. Por eso miren que llegan días, oráculo del Señor, en que ya no me llamará el horno ni valle de Ben-Hinnom, no se llamará el horno ni valle de Ben-Hinnom, sino valle de las ánimas, porque tendrán que enterrar en el horno por falta de sitio. Y los cadáveres de este pueblo será pasto de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, sin que nadie los espante.
Haré desaparecer en los pueblos de Judá y en las calles de Jerusalén la voz alegre y la voz gozosa, la voz del novio y la voz de la novia, porque el país será una ruina. Capítulo 8. Entonces, oráculo del Señor, sacarán de sus tumbas los huesos de los reyes de Judá, los huesos de sus príncipes, los huesos de los sacarán de sus tumbas los huesos de los reyes de Judá, los huesos de sus príncipes, los huesos de los sacerdotes, los huesos de los profetas, los huesos de los vecinos de Jerusalén. Quedarán expuestos al sol, a la luna, a los astros del cielo, a quienes amaron, a quienes sirvieron, a quienes siguieron, a quienes consultaron, a quienes adoraron. No serán recogidos ni sepultados, yacerán como estiércol en el campo. La muerte será preferible a la vida para todo el resto, para los supervivientes de esa raza perversa. En todos los lugares, por donde los dispersé, oráculo del Señor Todopoderoso. Diles así, dice el Señor, no se levanta el que cayó, no se vuelve el que se fue. Entonces, ¿por qué este pueblo de Jerusalén apostatado irrevocablemente se afianza en la rebelión, se niega a convertirse? He escuchado atentamente, no dicen la verdad, nadie se arrepiente de su maldad diciendo que he hecho. Todos vuelven a sus extravíos como caballo que se lanza a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, la tórtola, la golondrina, la grulla, saben cuándo deben emigrar, pero mi pueblo no comprende el mandato del Señor, porque dicen somos sabios, tenemos la ley del Señor. Si ha falsificado la pluma falsa de los escribanos, pues quedarán confundidos los sabios, se espantarán y caerán prisioneros, rechazarán la palabra del Señor. ¿De qué les servirá su sabiduría? Por eso entregaré sus mujeres a extraños y sus campos a los conquistadores, porque del primero al último solo busquen enriquecerse. Profetas y sacerdotes se dedican al fraude. Pretenden sanar superficialmente la fractura de mi pueblo, diciendo, marcha bien, muy bien, y no marcha bien. Se avergüenzan cuando cometen horribles actos. Ni se avergüenzan ni saben lo que es sonrojarse, pues caerán con los demás caídos, tropezarán el día que tengan que rendir cuenta. Oráculo del Señor, si intento cosecharlos, oráculo del Señor, no hay racimos en la vid, ni higos en la higuera. La hoja está seca, los entregaré a la esclavitud. ¿Qué hacemos aquí sentados? Reunámonos, entremos a las ciudades fortificadas para morir allí, porque el Señor nuestro Dios nos deja morir. Nos da a beber agua envenenada porque pecamos contra el Señor. Se espera mejoría y no hay bienestar. A la hora de sanarse, sobreviene el espanto. Desde Dan se escucha el resoplar de los caballos cuando relinchan los corceles. Retiembla la tierra. Llegan y devoran el país con sus habitantes, la ciudad con sus vecinos. Yo envío contra ustedes serpientes venenosas, contra las que no valen encantamientos. Los picarán mortalmente, oráculo del Señor. Mi dolor no tiene remedio, mi corazón desfallece al oír desde lejos el grito de auxilio de la capital. No está el Señor en Sión, no está allí su rey. No me irritaron con sus ídolos, dioses inútiles y extraños. Pasó la cosecha, se acabó el verano y no hemos recibido auxilio. Por el sufrimiento de la capital ando afligido, atenazado de espanto. No queda medicina en Galaad, no quedan médicos. ¿Por qué no se cierra la herida de la capital de mi pueblo? ¿Quién diera agua a mi cabeza y a mis ojos, una fuente de lágrimas para llorar día y noche a los muertos de la capital? Palabra de Dios. Bien, vamos entonces ahora a ver las notas de pie de página. Capítulo 7, versículos 1 al 15. Sermón sobre el templo. El profeta no hace mención de los cultos locales, sino exclusivamente del culto realizado en Jerusalén. Esto nos podría indicar que se trata de una época posterior a la reforma de Josías llevada a cabo en el 622 a.C., incluso posterior al reinado del mismo monarca. Se podría estar hablando de la época de Joaquín o Joaquín. Para estos tiempos hay una clara coincidencia de la presencia de Dios exclusivamente en su templo de Jerusalén y de su decisión de defender su casa y su ciudad. Luego, versículos del 16 al 20, no valen intercesiones. Tal como están las cosas, hasta Dios mismo se resiste a escuchar la oración del profeta a favor del pueblo. Ni el mismo pueblo
parece muy interesado en la intercesión de Jeremías, pues está muy empeñado en rendir culto a otras divinidades. Aquí se menciona en concreto a la Reina del Cielo. Al parecer se trata de una divinidad muy popular, conocida como diosa madre en Mesopotamia, la llamada Istar, y en Canaán Astarte. Su culto y rituales estaban orientados a la fertilidad. Luego tenemos aquí, yo hice una pequeñísima nota. En el versículo 11 del capítulo 7 dice: ¿creen que este templo que lleva mi nombre es una cueva de bandidos? Recuerdan que Jesús dice: han hecho de la casa de oración una cueva de ladrones, una cueva de bandidos. Luego proseguimos con el versículo 21 al 28. No vale el culto. A propósito del culto y los sacrificios ofrecidos a la Reina del Cielo mencionados anteriormente, Dios recuerda por medio del profeta que en ningún momento ha exigido el sacrificio de holocaustos. En cambio, sí ha exigido obediencia y fidelidad. Versículo 23. Se cita precisamente el núcleo de la alianza. Versículos 29 al capítulo 8, versículo 3. Duelo por el valle de Ben-Hinnom. Jeremías considera una aberración contra la fidelidad a la alianza, por un lado, la intronización de ídolos, estatuillas que representan alguna divinidad en el templo del Señor; por otro, la tendencia de ofrecer sacrificios humanos. Israel tenía orden expresa de no realizar esa práctica y sin embargo cayó en ella. Segunda de Reyes 21:6. El profeta vaticina entonces cuál sería el castigo que debía sobrevivir sobre una ciudad que ha mostrado tal comportamiento, y como de ese pueblo no deberían quedar ni siquiera los huesos como recuerdo. Bien, versículos 4 al 17. No quieren convertirse. En este nuevo mensaje contra los habitantes de Jerusalén y de Judá, el Señor reprocha al pueblo su resistencia a convertirse. Pero la conversión no es posible sin el reconocimiento humilde y sincero de las culpas. Ahí está justamente el problema del pueblo y de sus dirigentes. No se convierten porque no ven de qué convertirse. Reconocimiento humilde y sincero de las culpas. A ver, el versículo 5 dice: se niegan a convertirse, y nosotros al inicio de este libro del profeta Jeremías también escuchamos por primera vez esta expresión en sentido negativo acerca de que no se convertían. Entonces esto es muy muy importante, porque después nos va a dar una gran sorpresa este profeta acerca de la conversión. A mí me parece muy linda. Ya lo juzgarán ustedes cuando hablemos al respecto. A ver, déjenme encontrárselas, por favor, porque sí me parece importante y digno de que lo resaltemos. Como del 2 al 6 eran todos los reproches, todo eso que vimos. Me quedé intrigado. A ver, por última vez. Es que sí es subrayado. Pero entonces, ¿qué hice? Perdón. Si en este momento no lo encuentro, les prometo que yo lo voy a buscar. Ya después lo vi. Sí, estaba en tal versículo con claridad y exactitud. Porque era en sentido negativo y aparece por primera vez ese tema, el sentido negativo de no convertirse. Qué raro. En fin, yo recuerdo que sí lo subrayé aquel día. Pero prosigo entonces.
No se convierten porque no ven de qué convertirse. Para ellos era suficiente con tener la ley del Señor y pensaban que eso bastaba para creerse sabios y buenos. Pero el profeta hace ver una realidad distinta y el castigo que se acerca cada vez más. Versículos 18 al 23. Llanto del profeta Jeremías es el hombre compenetrado y comprometido con su pueblo, pero como hombre de Dios que es, también está fuertemente ligado y comprometido con la causa del Señor. Compenetrado y comprometido con el pueblo, ligado y comprometido con Dios. El profeta sueña con una realidad diferente, con un pueblo que obedece y vive el proyecto de su Dios. Por eso, al afrontar el ideal de la realidad y el profeta sufre, se lamenta por su pueblo. En pocas palabras, hemos estado leyendo con el profeta Jeremías, primero la idolatría, luego la desobediencia y ahora tenemos la insistencia de la no convertirse. Bien, muchas gracias. Mañana tenemos nuestra última lectura de esta semana, capítulos 9 y 10 del libro de Jeremías. Vamos a ver cuántos capítulos tiene Jeremías, para que más o menos sepamos cuánto tiempo nos vamos a tardar. Tiene menos capítulos que Isaías, eso sí. Este tiene 52, Isaías tiene 66. Que Dios los bendiga.